Arranca tranquilito a las 7. Buenos días a todos. Hoy vamos a conversar sobre el tema de accidente cerebrovascular isquémico hemodinámico. Mi nombre es Mauricio Durango Tirado y soy residente en medicina vascular. Vamos a ambientar el tema compartiendo un caso clínico que tengo la oportunidad de ver. Se trata de un paciente masculino de 56 años, natural de Medellín, y residente acá mismo, previamente funcional, que ingresó a la clínica León 13 el primero de este mes y tuvo una estancia hospitalaria corta. Lo llevaron al servicio de urgencia porque cuando se levantó no recordaba nada y tenía pérdida de la fuerza en mi cuerpo derecho. El cuadro clínico tenía 7 días de evolución en el momento en que el paciente consultó. Comenzó con un cuadro gastrointestinal de dolor abdominal, mesogástrico asociado a deposiciones líquidas abundantes de 4 a 5 al día, eh, asociados a mareos, debilidad y episodios de desvanecimiento que se asoció a pérdida progresiva de la fuerza en el cuerpo derecho y disminución de la agudeza visual, que generó tropiezos al caminar y caídas sin pérdida de la conciencia. Como antecedente importante, el paciente manifestaba que sufría de úlcera péptica, que había requerido manejo quirúrgico, y aparte de eso tenía un tabaquismo activo y era tenía manifestado un consumo de licor frecuente cada 15 días por 4 días consecutivos hasta la embriaguez. Como antecedentes familiares, padre y hermano sufren de hipertensión. Cuando ingresó al servicio de urgencia, el paciente estaba discretamente hipertenso, con un nivel de conciencia apropiado, estaba orientado en persona, en espacio y parcialmente en tiempo, y dentro de los hallazgos positivos relevantes, el paciente pues no tenía disartria ni asimetrías faciales y lo que era evidente era una hemiparesia derecha con marcha inestable y tambaleante a pases cortos, y la fuerza del lado derecho, con distribución piramidal, era de 3 sobre 5, con una agudeza visual disminuida sin signos de irritación meningia. Los exámenes en general, el electro fue normal, la función renal estaba bien, los niveles de glucosa estaban normales y no habían hallazgos dentro de los paraclínicos que orientaran a una patología inflamatoria o infecciosa, unos adecuados niveles de hemoglobina, lo cual no apoyaba sangrados activos. Se hizo el análisis que se hizo al servicio de urgencia. Se trataba de un paciente de 56 años con tabaquismo activo y alcoholismo, que con un cuadro de déficit neurológico focal, eh, manifestado por la hemiparesia derecha y la disminución de la agudeza visual, y en ese momento se hizo en el paciente diagnóstica de un probable evento, un accidente cerebrovascular isquémico establecido por el tiempo de evolución, por lo cual no se calculó el NIS, con un ranking modificado de 3 y un 2 en clasificación, y se planteó la posibilidad de una hipertensión de nuevo. Este fue el TAC cerebral simple, que mostraba una lesión hipodensa en territorio occipital que se extendía, córtico subcortical que se extendía hasta el cono posterior del ventrículo derecho y el centro semioval, pero además de eso describía una ocupación del seno frontal izquierdo, y también de los senos hemorroidales, por lo cual en la conclusión el radiólogo planteaba considerar diagnósticos diferenciales con procesos infecciosos e inflamatorios de origen fúngico, y sugirió la realización de una resonancia. Los estudios de resonancia en la secuencia de difusión y el FRE mostraban precisamente estas lesiones a nivel occipital que se extendían de manera puntiforme y paralela alrededor del tercer ventrículo, como podemos ver acá, hiperintenso en el FLEP y también en la secuencia de difusión, y que en la secuencia modificada de ADC, el mapeo, pues se delimitaba mucho mejor la lesión a nivel occipital izquierdo, y en la secuencia de tiempo fuera de vuelo, TEF o TOF, no se documentaba obstrucción significativa del árbol intraarterial, inclusive a nivel carotídeo.
Los exámenes de extensión que se solicitaron para evaluar el TOA descartó compromiso de la función cardíaca o ventricular significativa, probablemente hallazgos compatibles con válvula esclerosis, una buena función ventricular y una insuficiencia mitral leve. El Holter confirmó los hallazgos del electro inicial con un ritmo sinusal y un aumento del automatismo ventricular con extrasístoles aisladas, y el Doppler de cuello lo describen como una enfermedad aterosclerótica carotídea bilateral no significativa a nivel de las carótidas internas. Neurología, después de todo esto, considera que estamos frente a un ACV isquémico en territorio limítrofe, de irrigación del hemisferio izquierdo, de predominio posterior, y también a nivel semival, o sea, profundo, en territorio profundo, y la única causa desencadenante identificada fue el cuadro previo de síntomas gastrointestinales y diarrea difusa con posibles episodios de hipotensión asociados, y no se encontraron pues, estenosis significativas, tanto extra como intracranial en el TOF, tampoco evidencia de FA, por lo cual se mantuvo la impresión diagnóstica de un ACV isquémico hemodinámico, y el paciente pues, evolucionó de forma satisfactoria, persistía al quinto día de estancia pues, con el déficit neurológico, se inició el manejo se consideró que era manejo, candidato a manejo con prevención secundaria y se dio de alta con el manejo médico óptimo y el plan de rehabilitación integral ambulatorio. Entonces, ¿a qué nos referimos con el término ACV isquémico hemodinámico? Nos referimos a los infartos cerebrales que se presentan en los territorios limítrofes de los diferentes, las principales arterias cerebrales, que son la anterior, media y posterior. Estos son los territorios limítrofes distales, donde no hay anastomosis precisamente entre estos territorios vasculares. La primera descripción de este término apareció en 1883 por un autor italiano que se llama Pozzi, que describió los hallazgos histopatológicos en estudios post-mortem como una cirrosis atrófica granular diseminada de las circunvoluciones cerebrales. Posteriormente, un año después, en el año 59, dos neurocirujanos alemanes, Wilhelm Tonis y Wolfgang Schaeffer, describieron el término de Let's Wish, que traduce como la pradera más lejana, y los mecanismos que se han asociado hasta el momento, los mecanismos fisiopatológicos aún son debatidos, pero se propone, hasta hace unos años se consideraba que solamente la hipoperfusión podía explicar esto, pero hay algo más reciente relacionado a las microembolias, principalmente carotidas o de aguas arriba, especialmente microembolias cardiogénicas, como las causantes de esta patología o de estos hallazgos. Se hacen responsables del 10% de todos los hitos isquémicos, y cuando se han hecho estudios específicamente en poblaciones con enfermedad estenótica carótida significativa, han descrito prevalencia de estos hallazgos en estos territorios limítrofes entre el 19 y 64%, y como lo acabamos de decir, también se han relacionado a microembolias de origen cardíaco hasta un 15% con este tipo de hallazgos. Rara vez son mortales y ha recibido diferentes denominaciones como infarto cerebral limítrofe, ictus hipotensivo, ictus de la cuenca o watershed por la traducción del inglés. Y estas más o menos son las localizaciones, que son las zonas en cuña, ¿ya? Y las zonas paralelas al tercer ventrículo, como lo tenía nuestro paciente. Como dijimos, la fisiopatología es debatida. La principal teoría, la más aceptada, es la de hipoperfusión, ¿ya? Que se da cuando la distribución de riego sanguíneo hacia las zonas más limítrofes no es suficiente para suplir demandas metabólicas, y esto se da principalmente o se ha relacionado con estados hipotensivos sostenidos o repetitivos, siempre y cuando en la circulación carótida extra intracraniana hayan placas que impidan precisamente que el flujo distal a la placa llegue adecuadamente a las zonas distales, o precisamente en los cambios de presión sobre placas vulnerables generen microembolias desde este tipo de estructura documentada pues, por los estudios arteriográficos. Y la teoría sobre las microembolias parte de estudios observacionales como este publicado en el año 94, donde se analizaron 15 casos de autopsia por embolismo de tromatosos cerebrales en pacientes que tenían edad entre 57 y 76 años, y se analizaron las características patológicas. Curiosamente, en 6 de los casos fue posible determinar el origen y estuvo relacionado principalmente
intervenciones coronarias como revascularización, angioplastia con stent o reparaciones endovasculares de la aorta. En 9 casos no fue posible encontrar la causa. Al final de los 15 casos, 9 casos tenían infartos hemorrágicos corticales únicos o múltiples correspondientes a la zona fronteriza entre los territorios arteriales cerebrales principales, y el hallazgo histopatológico correspondía a cristales de colesterol en vasos leptomeningeos con diámetros que iban entre los 50 y 300 micras. Entonces, cuando se hace el análisis desde el punto de vista etiológico, aplicando todas, estamos ante un accidente cerebrovascular isquémico no lacunar, y dentro de los lacunares principalmente relacionados con el origen en las arterias extracraneales largas, ¿ya? O cuando están relacionados a estados de hipotensión sostenido, tendría ubicación en otras etiologías definidas. Es importante recordar algunos aspectos de la autorregulación del flujo cerebral para comprender esta entidad. Recordar que el cerebro o el encéfalo representa el 2% de la masa corporal total, aproximadamente 1.4 kilos, y que el flujo sanguíneo cerebral representa o está dado por 50 mililitros por 100 gramos de tejido, que aproximadamente representa entre 700 y 950 mililitros por minuto, que es un 15% del gasto cardíaco, distribuido principalmente a nivel de la sustancia gris. El consumo de oxígeno también está definido por 3.5 mililitros de oxígeno por 100 gramos de tejido, y la relación entrega y consumo está a favor de un superávit a nivel del encéfalo de 3 sobre 1, o sea que se entrega más oxígeno del que se necesita. El flujo sanguíneo está determinado por 4 arterias, las 2 arterias carótidas internas y las 2 vertebrales, representando el flujo a través de la carótida interna, el 36%, casi duplicando el flujo que entra por las arterias vertebrales. Y esta autorregulación lo que traduce es que se garantiza un flujo constante de sangre a nivel cerebral, a pesar de las variaciones que tienen algunas determinantes o algunas sustancias que pueden modificar el flujo, como la presión arterial media, las concentraciones de dióxido de carbono, los niveles de oxígeno, el pH, el lactato o el potasio. Y el flujo sanguíneo cerebral se rige por las leyes de hemodinámica para el flujo arterial periférico, como es la ley de Ohm, que define el flujo como la diferencia de gradiente de presión entre el extremo proximal arterial y el extremo distal venoso sobre la resistencia, y a su vez la resistencia a través de la ley de Pujols, que es directamente proporcional a la resistencia, es directamente proporcional a la longitud de la viscosidad e inversamente proporcional al radio. Así se define la presión de propulsión cerebral, reconocida pues, por la fórmula con la cual estamos familiarizados, que es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana o la presión venosa cerebral, cualquiera de estos dos que sea la más alta, se define. Y se habla pues de algunas sustancias que pueden modificar precisamente o regular el flujo sanguíneo cerebral. El más estudiado es las concentraciones de dióxido de carbono, donde las concentraciones son directamente proporcional al flujo sanguíneo, es decir, entre mayor sean las concentraciones de dióxido de carbono, por ejemplo, cuando alcanza PCO2 de promedio de 70 en estados de hipercapnia, puede duplicar prácticamente el flujo sanguíneo cerebral, y inversamente proporcional a las concentraciones de oxígeno. El otro determinante son las presiones arteriales medias, que es lo que define la autorregulación estática, y que no es más que esta meseta de seguridad entre los 50 y 170 milímetros de mercurio de presión arterial media, donde se mantiene un flujo cerebral constante, y que cuando esa presión desvía hacia el límite inferior, lo que vamos a obtener es una vasodilatación de las arteriolas cerebrales, y cuando se acerca al límite superior, una vasoconstricción. El otro mecanismo de autorregulación hace referencia a la autorregulación dinámica, que pues se conoció cuando empezaron a estar disponibles los estudios de diagnóstico no invasivo, como el Doppler transcranial, que permitió medir las velocidades de flujo a nivel de la arteria cerebral media, y a diferencia de lo que ocurre en la regulación estática, la única diferencia es la línea del tiempo, que esta se da de forma más lenta, es decir, de minutos a hora, y la autorregulación dinámica se da en la línea del tiempo a nivel de segundos. Entonces, lo que se logró demostrar es que los mecanismos de autorregulación cerebral
se ponen en marcha mucho más temprano que la recuperación de la presión arterial media, como vemos en la línea del tiempo. Y esto en relación a la respuesta vasodilatadora o vasoconstrictora de estas arterias arteriolas cerebrales. Entonces, tenemos los dos mecanismos, estático y dinámica, que están sometidos a modificadores de la autorregulación, pues que ya mencionamos cuáles eran los más importantes, pero que hay algunos escenarios donde se puede presentar disfunción de esta autorregulación, especialmente en los, hace parte de esta revisión, que es en los escenarios de hipoperfusión o isquemia. Pero ¿qué es lo que ocurre en un paciente que ha tenido un evento cerebrovascular? Ocurre una disregulación precisamente del flujo sanguíneo cerebral, descrito como un estado de vasoparálisis, es decir, se pierde esta zona de seguridad de la meseta y los cambios que se generan sobre la presión arterial media generan cambios bruscos, precisamente significativos, sobre el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, precisamente hay estudios que han relacionado eh, la afectación de la vasoreactividad cerebral con el riesgo de stroke en pacientes incluso asintomáticos con estenosis carotídea. Entonces, en este estudio, con un estudio observacional longitudinal prospectivo que se realizó entre el año 96 y 98 con un N de 94 pacientes, la mayoría hombres, se evaluaron pacientes con estenosis carotídea sintomática mayor del 70% con una edad promedio de 72 años y un seguimiento hasta 28 meses. ¿La intervención cuál fue? Se hizo el análisis de la reactividad al CO2 a través de contener la respiración, generando que se incrementaran las concentraciones de CO2 y por lo tanto aumentando la velocidad sobre la arteria cerebral media, medidas a través del Doppler transcranial, con un índice que llamaron índice de retención de la respiración en la arteria cerebral media. Entonces, que no era más que el cambio porcentual que se observaba precisamente en las velocidades cuando se incrementaban estas velocidades y se establecieron unos puntos de corte, siendo normal cuando precisamente ese aumento porcentual era mayor a 0,69 y anormal cuando era menor de este punto de corte, y estos valores se definen en poblaciones sanas. Entonces, lo que se observó es que un grupo significativo de pacientes, inclusive asintomáticos, tenían valores anormales y que este grupo de pacientes asintomáticos lo que traducía es que tenían una alteración de la vasoreactividad cerebral con un HR de 0,09 para un incremento de riesgo de ITHB o muerte. ¿Listo? Y esto era lo que se veía reflejado. Los pacientes con índices anormales tenían una proporción mayor, incrementada precisamente de estos desenlaces pobres. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican según la localización anatómica de los hallazgos en los infartos externos o corticales y los infartos externos o subcorticales, y esto, los externos se dan entre las principales tres zonas de irrigación, arteria cerebral media, perdón, anterior, media y posterior, y los infartos internos subcorticales, pues se dan entre las zonas de perfusión de la arteria cerebral anterior y la media, específicamente a nivel del centro semioral, la corona radiada, en hallazgos paralelos al tercer ventrículo, y que pueden tener combinaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de los externos o corticales, pueden ser eh, anteriores o posteriores o mixtos, ¿listo? O inclusive puede haber combinaciones entre los externos y los internos, e incluso en las presentaciones de los más profundos pueden haber presentaciones que describen como encuentros de rosario o en forma de tabaco, que es lo que describen aquí. Y esto, a través de algunos estudios como este, se logró definir que había una correlación eh, fisiopatológica entre la presentación predominante o los subtipos predominantes. Entonces, en este estudio, donde se analizaron las características clínicas eh, eh, con los diferentes grados y se correlacionó con los grados de estenosis a nivel de la arteria carótida interna, se lograron precisamente establecer diferencias en la patogénesis según el tipo de ACV hemodinámico. Entonces, este estudio observacional prospectivo con un N de 340 pacientes, todos los ACV fueron supratentoriales, 92 de los casos correspondían
a, a lesiones corticales. 102 de los casos correspondían a lesiones profundas y 136 a combinaciones de estas dos presentaciones, que era lo que tenía nuestro paciente. Entonces, ¿qué se logró documentar? Que precisamente los pacientes con lesiones en territorio profundo tenían mayor correlación con la estenosis de la arteria carótida interna y que los mecanismos fisiopatológicos relacionados con esto estaban en relación principalmente a los episodios de hipoperfusión. Cuando se analizaban las presentaciones corticales o externas, las presentaciones que tenían compromiso anterior, cortical anterior o externo anterior, eran las que más se correlacionaban con la presencia de estenosis significativa severa a nivel de la carótida interna, y estos pacientes generalmente se relacionaban con una fisiopatología microembólica. Y cuando se analizaban los casos de compromiso profundo o interno, precisamente los que tenían una distribución posterior eran los que principalmente se relacionaban con el compromiso de estenótico severo de la carótida interna. Aparte de esto, se logró conocer unas características en relación al curso clínico y el pronóstico a 90 días en estos pacientes. Y en relación a la forma de presentación, partiendo del NIE-SCORE, no había diferencias significativas en ninguno de los dos subtipos. Pero cuando se analizaba la mejoría o la evolución en cuanto al deterioro, los infartos corticales tenían mejor desenlace en comparación con los infartos profundos o las presentaciones mixtas, como el caso de nuestro paciente, que pues tenía, o podemos decir que basado en estos hallazgos, tiene pocas probabilidades de mejorar. Y en relación a la evolución, es decir, el deterioro clínico, precisamente también los pacientes que tenían compromiso profundo eran los que peor evolución tenían. Y en cuanto al pronóstico 90 días, los pacientes con compromiso cortical eran los que mejor desenlace tenían en comparación con las presentaciones profundas o mixtas. En conclusión, los infartos corticales o externos tienen una naturaleza principalmente microembólica más que por perfusión. Se crea un curso benigno con mejor pronóstico y mayor posibilidad de desarrollo. Y esto está en relación a la mayor posibilidad de desarrollo de circulación colateral por la anastomosis que se pueden dar entre estos vasos y los vasos leptomeningeos y durales. La presentación clínica es variable y no permite diferenciarlo del otro grupo. En cuanto a los infartos subcorticales, la naturaleza principalmente está en relación a hipoperfusión, pero pueden haber casos de sinergismo con estenosis o oclusión. Los infartos generalmente son múltiples en territorios profundos, como ya lo mencionamos, con patrón auricular de perla. Usualmente son 3 o más lesiones con un patrón lineal paralelo al ventrículo lateral y tiene una distribución que generalmente puede ser de distribución piramidal desde el punto de vista clínico, y entonces con un poder pronóstico y mayor deterioro clínico en relación a secuelas, y tiene mayor riesgo de recurrencia. Entonces, es importante decir que no hay una presentación clínica específica. Hay algunos síntomas que sugieren un origen hemodinámico de los AIT o los accidentes cerebrovasculares, y está en relación precisamente a cuadros principalmente fluctuantes o progresivos, con crisis motoras tempranas, con rasgo característico, o también se pueden presentar con deterioro cognitivo en relación a la presencia de microinfartos múltiples. El diagnóstico clínico es un desafío, pero tenemos que tener en cuenta que por lo general hay un precipitante en relación a situaciones que generen caídas de las presiones arteriales, como los cambios posicionales, el ejercicio, las situaciones postprandiales, la tos, medicamentos que bajen la presión, pérdidas de líquidos sanguíneos, como el caso de nuestro paciente. Y las presentaciones, como les mencionamos, pueden ser relacionadas a crisis motoras, como el limb shaking, que hace referencia a las crisis motoras de las extremidades, pérdidas episódicas de la conciencia o pérdidas transitorias a nivel de la visión monocular y cambios cognitivos. También se han descrito este tipo de presentaciones o ACV hemodinámico a nivel cerebroso o corticales posteriores, que son aún mucho más raros. Su esencia no está establecida, usualmente son pequeños, aparecen en estas zonas limítrofes que están descritas aquí, posterior o cerebrosa, en zonas marginales entre la arteria cerebral anterior inferior, la arteria cerebrosa superior y la arteria cerebrosa posterior inferior,
Cuando son unilaterales hay que sospechar causa embólica y cuando son bilaterales hipoperfusión, pero hay que tener en cuenta que pueden ser asociadas a estenosis de la circulación posterior o disecciones. Y los casos, hay algunos casos, pues, específicamente los corticales posteriores, que se han descrito en relación a una presencia de la arteria cerebral posterior de tipo fetal, que se considera una variante anatómica bastante frecuente, y según la serie de casos va entre el 30, de 3 al 40%, y es cuando la arteria serosa posterior, o cerebral posterior deriva precisamente de la arteria carótida interna. Los diagnósticos diferenciales principalmente están dados por los infartos lacunares, que a diferencia de estos tienen una distribución aleatoria, ¿sí? No con los patrones clásicos de las zonas marginales, donde están los vasos penetrantes, es decir, subcorticales, pequeños, por debajo eh, de 15 milímetros, y que se asocia pues, a pacientes que tienen factores de riesgo para cardiovasculares definidos. La otra está en relación a hallazgos de las enfermedades mielinizantes, estenosis intracraniana localizada, vasculitis, y un dato curioso, que hay hallazgos en relación a la neurotoxicidad por medicamentos, donde necesita la ciclosporina, que puede tener patrones, hallazgos de hiperintensidades en las zonas limítrofes, pero que no está dado por obstrucciones, sino por fenómenos de vasoconstricción cerebral, y que tienen un carácter reversible. Algo que es importante mencionar es el papel que tienen las neuroimágenes en la evaluación del ACV hemodinámico. Y el objetivo es determinar si existe deterioro o fallo hemodinámico y evaluar su gravedad, también visualizar estas zonas limítrofes y tratar de identificar el mecanismo fisiopatológico, como ya lo mencionamos. Y la asociación principalmente está definida cuando los hallazgos están en las zonas limítrofes internas, principalmente. Las variables más representativas están en relación a un flujo sanguíneo cerebral reducido, a un volumen sanguíneo cerebral reducido, a una reserva de perfusión reducida, a una reactividad vasomotora cerebral alterada, una fracción de oxígeno elevada y un tiempo medio de tránsito aumentado. Entonces, precisamente estos hallazgos, estas variables o marcadores fisiológicos de la falla hemodinámica intracerebral se evalúan a través de diferentes pruebas como el PET, el SPECT y los estudios de perfusión a través de la tomografía o las resonancias. Entonces, se han descrito dos grados de falla hemodinámica intracerebral. El primer grado se caracteriza en que una disminución de la presión de perfusión cerebral se manifiesta principalmente por un aumento del volumen cerebral y un aumento del tránsito medio. Y en esta fase, los mecanismos de autorregulación dados por vasodilatación o la activación de colaterales está vigente, ¿ya? Y se puede utilizar cualquiera de las técnicas para evaluar esta etapa de la falla hemodinámica. En la segunda etapa, hay una caída mucho más pronunciada de la presión. Cuando hay una caída mucho más pronunciada de la presión de perfusión cerebral, se exceden los mecanismos de autorregulación y efectivamente en este punto pues hay una caída, como podemos ver, tanto del volumen como del tiempo y un aumento en la tasa de extracción de oxígeno y también hay una caída en la tasa metabólica cerebral en relación al uso de oxígeno. Y aquí en este estadio, la única prueba que se recomienda para evaluar esta etapa de falla hemodinámica es el PET y también esta etapa también se le conoce como la etapa de miseria en la perfusión cerebral. Y todos estos estudios están obviamente realizados en el contexto del efecto que tiene las estenosis carotidias de alto grado por encima del 70%. Entonces, el PET es igual estándar, pero como sabemos no está siempre disponible. Nos permite, además de caracterizar el territorio donde se dan los infartos isquémicos, evaluar el flujo sanguíneo cerebral, como en este caso, que se encuentra disminuido con una tasa de extracción de oxígeno aumentada, es lo más característico. Y los estudios de imágenes de difusión y perfusión a través de la resonancia, que están más a la mano, podría decirse, no tanto como el PET, nos permiten, además de diferenciar las lesiones isquémicas agudas y crónicas, nos permiten tener
un detalle anatómico de la localización, si son externos o internos. Y como vemos acá, se da un defecto principalmente de la difusión en, 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 en esta secuencia, la secuencia de difusión. Y cuando se analiza en las secuencias de perfusión, especialmente cuando estos pacientes son sometidos a pruebas de estrés con vasodilatadores tipo acetazolamida o CO2, no se ve un aumento precisamente en la perfusión y también se caracteriza por un aumento en el tiempo medio de tránsito, precisamente de las señales que derivan, como en esta zona, y que se correlacionan a nivel de los territorios de las lesiones focalizadas con lesiones, por ejemplo, muy puntuales de los territorios cerebrales, principalmente de causas embólicas, a diferencia cuando hay alteraciones en el tiempo medio de tránsito que son difusas, que generalmente están asociadas a compromisos de la perfusión como en este caso, hay compromiso en el flujo sanguíneo por ambas carótidas, lo que genera un trastorno de la perfusión difusa. Otro parámetro que se evalúa a través de las imágenes es precisamente esto, la evaluación de la reactividad cerebral, como lo mencionaba. Por ejemplo, en este caso, donde en una secuencia de FLAIR se detectan señales discontinuas hiperintensas paraventriculares a nivel del territorio arterial cerebral media y se toma el basal, que es la secuencia de difusión, y posteriormente la secuencia de perfusión bajo los estímulos de vasodilatador y lo que nos vasodilatadores como la acetazolamida y el dióxido de carbono. Y en estos casos, pues no se observa un aumento del flujo sanguíneo precisamente en esas áreas. Otra herramienta diagnóstica que ha ganado relevancia es el uso de ultrasonido, que no solamente nos sirve para hacer un tamizaje inicial de las lesiones ateroscleróticas extracraneales, eh, siendo significativas por encima, hemodinámicamente significativas por encima, probablemente significaría por encima del 50 y hemodinámicamente significativa por encima del 70, definida por el aumento de las velocidades sistodiastólicas y también la caracterización de datos que permiten clasificar las placas como vulnerables con el modo B y color. Eh, el ultrasonido, además, utilizado a través de las técnicas de Doppler transcranial, como lo mencionamos previamente, nos permite evaluar el aumento progresivo de las velocidades a nivel de la arteria cerebral media cuando hay incremento de las concentraciones de CO2 con las maniobras de respiración sostenida. Y otro dato que se puede evaluar a través del Doppler transcranial son las señales de microembolismo que se ven de esta manera. Y en este estudio, publicado en el 2005, permitió discriminar un grupo de pacientes, incluso en la población asintomática, en los que la ausencia precisamente de estas señales Doppler, a través de Doppler transcranial, eh, de, eh, eh, en relación a las microembolias, permitía identificar un grupo de bajo riesgo para el desarrollo de eventos cerebrovasculares. Entonces, en este estudio observacional, con un N de 319 pacientes, en los que la mayoría nunca habían tenido síntomas completamente sintomáticos, o algunos sí lo habían tenido, pero en los últimos 18 meses no los manifestaban, fueron incluidos en el estudio. La edad promedio en 69 años, con una estenosis carótida mayor al 60%, y la intervención fue detectar estos MES o microseñales de embolia, de embolia a través de Doppler transcranial, colocando los dispositivos durante una hora en dos ocasiones por semana. Se detectó que hasta un 10%, es decir, el 32 eh, eh, pacientes, se le lograba de manera basal detectar señales de microembolia a través del Doppler transcranial y que estos pacientes tenían a un año un riesgo mayor de seguir presentando estas microembolias y que estas microembolias pues tenían una mayor probabilidad de que a un año estos pacientes desarrollaran stroke. Entonces, eso permitió definir pues, una población que era de bajo riesgo, que eran la mayoría de los pacientes, en los cuales si no presentaban de manera basal estas señales, podrían decir que tenían menos riesgo de presentar recurrencia de estos episodios o el stroke a un año. En cuanto al manejo de esta entidad, no dista de las recomendaciones que hacen las guías para el accidente cerebrovascular isquémico pues, en la fase aguda,
que representa el 85%, eh, eh, o se tienen que analizar dependiendo del tiempo de evolución de los síntomas. Sabemos que es hiperaguda, si va desde las 0 hasta las 3 o 4.5 horas, donde dependiendo de la clasificación NIS y de los hallazgos del TAC inicial de tamizaje, pues se definirá si el paciente es candidato a trombolisis o no. Y cuando está más allá de las 4.5 horas, pues hay que definir si hay señales que orientan el compromiso de vasos grandes para definir si el paciente es candidato o no a la trombectomía mecánica. Y cuando se hace no el manejo hiperagudo, sino el manejo teniendo en consideración que estamos ante la presencia de una enfermedad carotida sintomática, como en el caso de nuestro paciente, pues si se logra definir que el paciente tiene una estenosis hemodinámicamente significativa entre el 70 y 99% o entre el 50 y 69%, la mejor opción o la recomendación de la guía está a favor de la endarterectomía, ¿ya? Siempre y cuando los pacientes estén bien seleccionados, o cuando está menor del 50%, a pesar de que el paciente está sintomático, como en el caso de nuestro paciente, será candidato al mejor tratamiento médico posible. Y que este tratamiento médico está definido principalmente por las terapias de antiagregación plaquetaria, que dependiendo si el paciente presenta tanto AIT como stroke de alto riesgo, definido por las puntuaciones ABC2 o el NIS al ingreso, y esto es mayor a 3, se recomendará inicialmente terapia antiagregante dual por los primeros 0 a 90 días y posteriormente terapia antiagregante simple, acompañado de la terapia hipolipemiante y los cambios terapéuticos del estilo de vida y todo lo que involucra un manejo terapéutico óptimo. Y hay que hacer unas consideraciones en relación al manejo de la arteriopatía estenoclusiva intracraneal. Y para esto hay que citar los resultados de dos estudios muy importantes, que fue el estudio SAMPRIS, publicado en el 2011 en el New England Journal, que fue un RCT con un N cercano a los 450 pacientes, donde se evaluaron pacientes con AIT-OCR reciente, con estenosis de las arterias intracraneales, documentada por arteriografía, hemodinámicamente significativa entre el 70 y el 99%, y se aleatorizaron de manera equitativa para el manejo médico agresivo versus manejo médico agresivo y angioplastia más stent. Y se evaluó el desenlace primario, que era ACV o muerte a 30 días, posterior al enrolamiento o la revascularización, y los hallazgos fueron muy representativos porque de manera temprana, es decir, a los 30 días, se logró demostrar que no había ninguna diferencia cuando los pacientes eran sometidos a un tratamiento médico agresivo versus los pacientes que recibían además de esa angioplastia. Es decir, que la primera opción de tratamiento sigue siendo el tratamiento médico agresivo en estos pacientes, una P estadísticamente significativa. Y estos mismos hallazgos fueron confirmados más recientemente a través del estudio CASIS, donde se trató a través de este estudio de refinar la selección de los pacientes, estableciendo grupos de riesgo y tratando de demostrar si la curva de entrenamiento de los neurointervencionistas podría demostrar con el tiempo que esto no era cierto, pero al final se confirmó precisamente los mismos hallazgos. Entonces, los mensajes finales es que los ACV isquémicos hemodinámicos son más frecuentes de lo que se consideran o veníamos considerando, partiendo de que dentro de la etiopatogenia se están considerando las microembolias como un mecanismo que da lugar a los mismos. Son un reto diagnóstico, sus características hematológicas también definidas, y su fisiopatología hasta el momento se explica, como lo dijimos, por la hipoperfusión, las microembolias o los sinergismos entre ambos. Los estudios de perfusión cerebral podrían ser una ayuda en la toma de decisiones, especialmente en pacientes asintomáticos, como lo demostramos, y dependiendo de la etiología, su pronóstico varía. Muchas gracias.